Es un regalo del cielo. Gracias al Señor y gracias al pastor. ¿Vale? Gloria al Señor. Bueno, pensando mucho en ustedes, gloria al Señor, pensando mucho en ustedes estos días, veía que poder predicarles a qué me mueve el Señor, buscando la voluntad de Dios. Porque si decimos lo que Dios quiere que digamos, entonces esto tiene sentido. Amén. Gloria al Señor. Y pensando mucho en ustedes, el Señor me ha movido a este tema de la palabra del Señor, que espero hacerles bien, aunque no suene bien. Gloria a Dios. Les voy a decir, por medio de una ilustración, cuál es el tema que vamos a tratar. Miren, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, que hemos tenido un coche que tenía una tendencia a irse hacia un lado. ¿Les ha pasado? Algunos hacen así ya con la cabeza, mucho. Tú cogías el coche, lo soltabas y el coche, por su tendencia natural, tiende a salirse de la carretera. Claro, nos obliga al conductor a sujetar fuerte el volante y a no seguir esa tendencia, porque si no, nos salimos de la carretera. Dependiendo de la tendencia, así es la fuerza que uno tiene que hacer. Hay coches que iban tan mal que si soltabas te daban la vuelta para el otro lado. Y había que sujetar mucho, gloria al Señor. Pues bien, dentro de cada uno de nosotros hay una tendencia natural a salirse de la carretera. Es nuestra tendencia natural. Tendencia natural hacia el mal es contrarrestada por la obra interna del Espíritu Santo. Y dependiendo de esa resistencia, así será la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. De esto vamos a hablar. ¿Cómo obra el Espíritu Santo dentro del creyente para llevarnos hasta donde Él quiere llevarnos? Porque les digo algo. Lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, agárrense, es llevarles hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. A este egoísta, orgulloso, rencoroso, tendencioso hacia el mal, tiene la aspiración, el Espíritu Santo, de llevarme hasta la misma estatura de la plenitud de Cristo. Miren ustedes qué semejante obra tiene que hacer el Espíritu Santo y cuánto tiene que batallar contra mi vieja naturaleza. A veces el trato no le queda más remedio que ser un poco violento. Filipenses 2:13 dice la palabra del Señor: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Y sigue diciendo todo: hacedlo todo sin murmuraciones. Voy a repetir el texto. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, gloria al Señor, y añade: hacedlo todo sin murmuraciones. Dios produce el querer y el hacer. Dios produce la intención y la capacidad. Nosotros ponemos la actitud. Es nuestra actitud la que coopera con el Espíritu Santo. Dios ha producido una intención, ha producido un deseo y también ha producido el don y la capacidad para poder hacerlo. Pero nosotros cooperamos con nuestra actitud. Dependiendo de cómo sea la actitud de cada creyente, así tendrá que ser la obra del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, este proceso de santificación lo modulas tú. Tú modulas cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser? O va a depender mucho de nuestra actitud de rendición ante el Espíritu Santo. A Jonás le dice el Señor: vete a Nínive. Y coge un barco dirección contraria y se va a Tarsis. Y el Señor tuvo que levantar una tormenta. Es como que le está diciendo: Jonás, o vas en barco o vas en ballena. Tú decides cómo vas, pero ir vas a ir. Tú decides el medio. Si quieres que vayas en barco, si tu resistencia me va a obligar a levantar una tormenta, si tu resistencia me va a obligar a hacer cosas, tú lo decides. Gloria al Señor. Mirad, la palabra del Señor, que es tan clara, dice en 1 de Tesalonicenses 5:16, dice, el pasaje
que vamos a leer es Tesalonicenses 5:23. Voy a leer el texto de encabezamiento que se me ha pasado para tenerlo en perspectiva. Miren lo que dice el 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Os santifique por completo. Ya está diciendo que nuestra santificación todavía no ha sido completada. Estamos en proceso de ello. Ahora, en el contexto de este texto, en el versículo 16, dice Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Estos son ejercicios de vida espiritual producidas por el Espíritu Santo. El estar siempre gozosos, ese gozo interno, la oración, el dar gracias al Señor, son actividades internas que el Espíritu Santo produce. Segunda de Timoteo 1:6 dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Por qué la Biblia habla de la vida del Espíritu como un fuego? De la actividad interna del Espíritu la simboliza como un fuego, porque primero el fuego purifica, gloria al Señor, y es que tiene que purificarnos por dentro. Pero además de todo esto, es que el fuego es como la vida, que requiere mantenimiento. Mira, si ahora nos ponemos todos alrededor de un fuego, pastor, y no hacemos nada, ¿qué va a suceder? La tendencia natural del fuego es apagarse. Quiere decirse que ese fuego requiere ser mantenido. La vida espiritual del creyente es igual. Requiere mantenimiento. El que no se cuida se estropea. Por eso es necesario que no dejes de orar, que no dejes de leer, que no dejes de acudir a tu iglesia. Es necesario. Gloria al Señor. Y más abajo sigue diciendo: no apaguéis el espíritu. Notar, está siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo. Y en el versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu significa literalmente reprimir la actividad interna del espíritu dentro del creyente. Es maniatarlo, no dejar que obre, no dejar que fluya. Y claro, solo queda un remedio. Si no fluye el espíritu, ¿quién fluye? Si no opera el espíritu, ¿quién opera? La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Una de dos: o es el espíritu o es la carne. Si no fluye el espíritu, va a fluir mi carne. Sí, señor. Por eso, reprimir la actividad interna del espíritu dentro del creyente hace que nuestra vida espiritual caiga en manos de nuestra incapacidad. Y es donde llegan las frustraciones, donde llegan los fracasos, donde no alcanzamos. Mirad, cada resistencia al espíritu reprime su actividad. Y eso resulta en que cada vez tenemos menos deseo. La dejadez que apaga el espíritu nos hace entrar en una apatía espiritual. Gloria al Señor. El Espíritu Santo se ha apagado dentro del creyente. La actividad del espíritu ha dejado de fluir. Y caemos en una apatía y desencanto espiritual. Cada vez tienes menos deseos. Cada vez te llama menos la atención venir a la iglesia. Cada vez te aburre más leer la palabra. Porque la apatía y la falta de deseo, gloria al Señor, ha comenzado a hacer mella en tu vida. Claro, cuando esto sucede, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando un creyente entra en apatía espiritual, ¿cuál es el recurso de gracia que utiliza el Espíritu para sacarte de la apatía? ¿Cuál es el primer movimiento del Espíritu? Miren, cuando el Espíritu no puede encender tu corazón, tocará tu conciencia. Gloria al Señor. Lo voy a repetir. Cuando el Espíritu no puede encender tu corazón de pasión, lo que hace es tocar tu conciencia. Por eso el Salmo 17 dice: bendeciré a Jehová, que aun en las noches, o sea, mientras duermes, instruye mi conciencia. Gloria al Señor. ¿Te has dado cuenta cómo te acusa la conciencia cuando te falta deseo de orar? ¿Te has dado cuenta cómo te acusa la conciencia cuando pierdes el deseo de hacer algo para el Señor? ¿Te has dado cuenta cómo te acusa la conciencia? Eso es un recurso del Espíritu que no quiere dejarte tranquilo. Miren, cuando Jesús, mira, la Biblia denuncia como un grave delito la falta de deseo y devoción. Es un grave delito. Es que a veces no lo tildamos como algo grave. Para un judío no había nada más
No había virtud más grande que la pasión por Dios. A veces no lo tildamos como un delito grave, pero ¿recuerdan a Jesús en casa de Simón el fariseo? No me daste un beso en la mejilla. Es un reproche, y es un reproche violento. Me has negado mi derecho. Lo primero que tenías que haber hecho, nada más entrar por la puerta, tenías que darme un beso. Es un reproche. Porque escúchame bien lo que te voy a decir. Tenerlo en casa, Jesús, y no comértele a besos es un delito. Claro que sí. Es una falta grave. No atenderle como él se merece es una falta grave. El problema es que no lo tildamos con esa gravedad y llegamos a acostumbrarnos a esa apatía y a ese abandono y deja de estar en la lista de los pecados graves, gloria al Señor. Pero mirar a Jesús en el libro del Apocalipsis con sus ojos como llamas de fuego, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso diciéndole: tengo contra ti que has dejado, noten, lo has dejado, no lo has perdido, no te lo han robado, porque si te lo hubiesen robado iría contra el ladrón, si lo hubieses perdido no vendría con tanta crueldad, pero lo has dejado tú, tengo contra ti, con los ojos encendidos en fuego. Porque la falta de pasión por Dios es un delito grave. Porque aquí comienzan las cosas. Gloria al Señor. Aquí es donde comienzan las cosas. Mira, el clamor de la conciencia ante la apatía quiere hacerte volver, que reacciones. Por favor, obedece a esa voz de la conciencia que te dice que no puedes estar así, que no quieres seguir así, que te levantas por la mañana y lo primero que tendrías que hacer sería acordarte del Señor y lo echas al olvido. Eso viene a denunciártelo a tu conciencia para que reacciones. Reacciona, por favor. Porque si no reaccionamos, fíjate bien lo que dice Cristo a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete y haz tus primeras obras, porque si no vendré y quitaré tu candelero. Arrepiéntete de la pérdida de tu primer amor, porque si tú no te arrepientes, el candelero significa la utilidad. Si no te arrepientes de la pérdida de tu primer amor, finalmente te quitaré la utilidad. Esto es causa y efecto. El que deja de amar, tarde o temprano dejará de servir. Amén. Amén. No puedes ser útil si no amas. Amén. A Dios o le sirves con amor o no le sirves. Amén. Gloria al Señor. Miren, cuando entramos en esa apatía y el Espíritu Santo nos lo denuncia en la conciencia, viene a advertirnos, a avisarnos que estamos dando pasos hacia un precipicio peligroso. Por eso, siguiendo con Tesalonicenses, dice: no apaguéis el espíritu, en el versículo 19. Mirad lo que dice en el 20: y no menospreciéis las profecías. ¿Se dan cuenta que está conectando el apagar del espíritu con el menosprecio a una manifestación del espíritu? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se apaga, se menosprecian sus manifestaciones. Cuando se apaga el Espíritu, cuando el Espíritu no fluye, sus manifestaciones son menospreciadas. Es decir, pierden valor para nosotros. Y claro, cuando el Espíritu se apaga, se desvalorizan las manifestaciones. Y esto contribuye a que siga todavía más apagándose. Gloria al Señor. Quitarle valor a la expresión externa del Espíritu contribuye a censurar su actividad interna. Por eso no puedes menospreciar, no podemos menospreciar las manifestaciones externas del Espíritu, porque en una manifestación externa del Espíritu puede sacarte de tu apatía. Si tú sigues menospreciándola, te estás cortando un recurso de gracia para poder recuperarte. Gloria al Señor. Mirad, manifestaciones, es verdad que a veces, y lo hemos sufrido mucho, que hay manifestaciones muy desordenadas, hermanos. Ha habido profecías terribles, hermanos. Y estas profecías inventadas de la carne, estas profecías estándar que al final no se cumplían, y en vez de ser profecías eran adivinanzas o jeroglíficos, han contribuido a que perdamos el interés por estas manifestaciones. De hecho, que ya casi se profetizan.
Y cuando alguien parece que va a profetizar, ya le miramos como de reojo. ¿Por qué? Porque ha habido tanto golpe, ha habido tanta frustración, ha habido tanto engaño, ha habido tanto falso, que ha contribuido a que la iglesia, que el pueblo, deje de atender a esas manifestaciones, sin darnos cuenta que menospreciar esas manifestaciones nos están perjudicando seriamente. De hecho, Pablo nos dice lo que tenemos que hacer: examinarlo todo. Amén, amén, amén. Y retener lo bueno. Amén. Pablo nos enseña, cuando dice examinarlo todo, Pablo ya está incluyendo que va a haber desorden. Para Pablo no es algo extraño. Sé que va a haber desorden. Sé que va a haber cosas que no son de Dios. Sé que hay cosas que son de la carne. Sé que hay cosas que son inventadas, pero no lo desechéis todo. Examinarlo todo, apartar lo malo y quedarnos con lo de Dios. Esto es como un buscador de oro. Va al buscador de oro, mete la criba, montones y montones de tierra. ¿Qué hace? Empieza a cribar y empieza a cribar. Después de que ha cribado tanta y tanta tierra, al final se queda con la pepita de oro. Hermanos, si lo tira todo, se queda sin nada. Muy bien. Esto es lo que nos ha sucedido. Tratando de que haya orden, estamos tirándolo todo y nos estamos quedando sin nada. Amén, amén. Dice un rey: viene un enemigo. Y las fuentes del pueblo, que estaba amurallada, comenzaban desde afuera y entraban hacia adentro. Y ahora dice: hay que cerrar, hay que quitarles el agua al enemigo, rápido, cegar los pozos. De acuerdo, cegamos los pozos por fuera, pero hacemos obra, trabajamos y los reconducimos por dentro. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga agua, pero que nosotros nos quedemos con agua. Porque no puede ser que en vista de restar al enemigo, nosotros nos estemos muriendo por dentro. No puede ser que en busca del orden nos estemos secando nosotros por dentro. Amén, amén. No puede ser que en nombre de la sana doctrina estemos enfermando de apatía. No puede ser que en busca de que haya orden estamos cometiendo el mayor de todos los errores. Estamos apagando la vida del Espíritu. No hay ningún problema, no debería haber ningún problema. Hermanos consiervos, no debería haber ningún problema. Pablo está señalando y denunciando no que haya mucho desorden, sino la falta de discernimiento. No debería haber ningún problema. Hay muchas manifestaciones del Espíritu y hay mucho desorden. No pasa nada. Para eso estamos nosotros, iglesia. Esto no es de Dios. Esto sí es de Dios. Esto no es de Dios. Esto sí es de Dios. Y así sacamos provecho de la vida del Espíritu. Tirarlo todo hace que nos apaguemos por dentro. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Miren. Gloria a Dios. Cristo no les dijo a los discípulos quitar la cizaña, Muy bien. porque no sabían diferenciarla. No, déjalo, ya lo quitaré yo. No vaya a ser que en nombre de quitar la cizaña te lleves también el trigo. Déjalo, ya me encargaré yo. Mirad, ellos no sabían diferenciar el trigo y la cizaña, así que prefirió dejarla. Pablo ve el mal en la falta de discernimiento. Aleluya. Miren, antes se lo he dicho y lo vuelvo a repetir: para un judío no había mayor virtud que la devoción. ¿Saben qué significa la palabra devoción? Noten esto: agilidad espiritual. Porque cuando uno está lleno de devoción, cuando está llena de pasión, es tan ágil para las cosas del Señor. Qué poco te cuesta con la devoción meterte en tu cuarto a orar. Qué poco te cuesta cuando estás lleno de pasión perdonar. Qué poco te cuesta, qué ágil eres espiritualmente. La falta de devoción nos hace pesados. ¿Cuánto nos cuesta hacer las cosas? ¿Cuánto te cuesta acudir al culto? ¿Cuánto te cuesta adorar al Señor? ¿Cuánto te cuesta leer la Biblia? Porque te está faltando agilidad espiritual. Necesitas volver a encenderte. Amén. Aleluya. Cuando estamos apáticos nos deja sin reflejos espirituales. Y esto desemboca en otra cosa. Cuando un creyente entra en apatía, inmediatamente cae en ociosidad. Y esto es un terreno aún más peligroso. Miren, Proverbios dice: los ociosos se llenarán de pobreza. No hay nada que nos empobrezca más
que una vida ociosa. Una vida que no haga nada. La ociosidad tienta al tentador a que te tiente. No hacer nada es estar llamando a la puerta del enemigo. Le estás tentando para que él te tiente. Si la tentación te llega con el fuego encendido del Espíritu, no hay problema. Pablo se acerca a un fuego. Y cuando va a acercar su fuego quiere contribuir y agarra una rama. Y cuando va a agarrar la rama se le enreda una víbora en las manos. A Pablo, sí. Porque a Pablo también se le enredan víboras en la mano. Nadie es inmune a que se nos enreden víboras en la mano. Sí, Señor. Amén. Pero como hay un fuego encendido, no pasa nada. Se le ha enredado la víbora, pero hay un fuego donde achicharrarla. El problema sería que no hubiese ningún fuego encendido. Así nos pasa. Cuando llega la tentación, si te pilla encendido, lleno de fuego, no pasa nada. El problema es cuando te pilla apagado, no tienes cómo repelerlo. No hay poder para rechazarlo. No hay autoridad para repelerlo. Necesitas el fuego encendido. Cuando un creyente se apaga y la conciencia no le corrige y entra en ociosidad, tienta al enemigo a ser tentado. Es la ociosidad el momento para que vengan las tentaciones, no antes. No antes. Herodes no quiere matar al Bautista, dice, porque le tenía miedo. Le tiene miedo y no quiere. ¿Pero qué hace? Le encarcela. Me incordias, no puedo acabar contigo porque me da miedo, pero te encarcelo. Eso es lo que hacemos con la conciencia cuando nos incordia. No nos atrevemos a erradicarlo por completo, pero la censuramos. Cada vez la silenciamos más. Y justo en ese momento que Juan el Bautista está en la cárcel, justamente en ese momento aparece Herodías para venir danzando. ¡Qué casualidad! No antes, no. Cuando Herodes está encarcelado, aparecen las Herodías danzando. Aprovechando que la conciencia está censurada, aprovechando que la vida del espíritu se está apagando, aprovechando que el espíritu no fluye, es el momento de que lleguen las tentaciones, porque sabe el enemigo cuándo tiene que venir. Mirad, no quiere matarlo porque tiene miedo, pero Herodías comienza a danzar y a danzar y a danzar, y aquello que Herodes no se atreve a hacer por miedo, la seducción de la danza ha superado el temor, y aquello que no se atrevía a hacer, comienza a hacerlo. Aleluya. Porque cuando la seducción del pecado supera el temor a Dios, aquello que antes no hacías, comienzas a hacerlo. Lo que antes no mirabas, comienzas a mirarlo. Lo que antes no tocabas, ahora comienzas a tocarlo. Lo que antes no te atrevías a hacer, ahora comienzas a hacerlo. ¿Por qué? Porque la seducción del pecado ha superado el temor. Y una vez que tú pierdas el temor, un creyente sin temor es el creyente más vulnerable. Miren, cualquier miedo nos debilita. Cualquier miedo es una debilidad. Sin embargo, el temor a Dios es una fortaleza. Gloria al Señor. No se asusten de lo que voy a decir ahora. Le dice Saúl a su ejército: arremeter contra los sacerdotes y matarlos. Y la guardia de Saúl dice: no, eres nuestro rey, pero eso es demasiado. Matar sacerdotes, imposible, porque hay cosas que por temor nunca haríamos. Pero dice la palabra del Señor que ahí había un tal Doeg el edomita, que arremetió contra los sacerdotes vestidos de lino y arremetió contra ellos y no dejó uno. Mira, hay cosas que por temor nunca haríamos, pero te voy a recordar algo. Dentro de cada uno de nosotros hay un tal Doeg edomita, este viejo yo, dispuesto a satisfacer todos los deseos del pecado. Y lo que no haces cuando estás encendido en fuego, basta que se apague el fuego y pierdas el temor para que lo hagas. Aleluya. No se asusten mis hermanas, ¿eh? Aleluya. Lo que es capaz de hacer el hombre fuera de la gracia del Señor es terrible. Dios avisa a su pueblo: esto sucederá cuando seáis desobedientes a mí. Consecuencias de la desobediencia. Y ahora Dios va a poner un ejemplo. Va a tomar
a la persona moralmente más fina que puedas encontrarte. Mirar los rasgos que define Dios. Dice, la tierna y delicada entre vosotros. Mirar los rasgos. La tierna y delicada entre vosotros, que de tanta ternura la planta de su pie no pegaría contra el suelo. ¿La veis? Se comerá a sus propios hijos a escondidas de su marido por la escasez de todo. De una doncella frágil, con una moralidad superfina, a convertida en un propio caníbal. Escucha, fuera de las manos de Dios y de la gracia de su protección, somos capaces de cualquier cosa. Aleluya. Mirad, Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. El temor es una resistencia, gloria al Señor. ¿Sabéis? Esta caída, gloria al Señor, esta pérdida del temor, esta recaída, viene precedida por el apagar del espíritu. ¿Recordáis dónde hemos empezado? No apaguéis el espíritu. Gloria al Señor. Mirad, cuando el espíritu redarguye, ¿saben qué significa redarguir? Presentar argumentos contra otro argumento para vencerle. Aleluya. Voy a repetirlo, es que el Espíritu Santo es maravilloso. Amén, amén. Cuando el Espíritu Santo, cuando hemos caído, cuando hemos pecado, lo que hace el Espíritu Santo es redarguir. Y redarguir significa presentar un argumento contra otro argumento para vencerlo. Es decir, cuando tú pecas, cuando yo peco, se levantan dentro de nosotros argumentos tratando de justificar mis pecados. ¿Qué hace el Espíritu? Presenta contraargumentos para que no puedas justificar ningún pecado y recibas la culpabilidad para que puedas ser perdonado. ¿Por qué? Porque como tú salgas justificado en tu conciencia de ese pecado que acabas de cometer, te acostumbrarás a seguir pecando sin recibir ninguna culpa. No puedes salir inocente. Claro que no. No puedes salir justificado en tu conciencia. Sería una tragedia que justifiques tus caídas en tu conciencia. No puede permitirlo el Espíritu Santo. Tienes que salir culpable y Él te perdonará. Pero si en vez de reconocer tu culpa, consigues salir justificado en tu conciencia, dejarás de ver el pecado como un intruso, permitiéndole que aparezca de vez en cuando. Aleluya. La Biblia dice, hijitos míos, no pecáis, pero si pecáis, abogado tenemos para con Dios. Notar que menciona una figura jurídica. Si pecáis, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado. Está mencionando una figura jurídica. ¿Por qué? Porque dice que Dios a ti te lo perdona, pero que el pecado ha sido condenado. Lo que pasa es que no lo has pagado tú, lo ha pagado Cristo. A ti te sale gratis, a Cristo no. Ese pecado que tú ya has cometido ha sido enjuiciado y ha salido absuelto gracias a los méritos de Cristo. Aleluya. Mirad, permitir que el pecado dance a nuestro alrededor, como Herodes, hace que la seducción supere el temor. Y atención, cuando la seducción supera el temor, comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Y cuando la seducción supera el temor, da lugar para una relación. Aleluya. Voy a decir una palabra fuerte con los ojos cerrados. Una relación esporádica sigue siendo adulterio. Lo que haces de vez en cuando sigue siendo pecado y delito. Da igual lo que espacies el tiempo entre desorden y desorden. Si sigues cometiendo el mismo pecado durante tantos años, aunque espacies el tiempo, aquello sigue siendo infidelidad. Relaciones esporádicas con el pecado siguen siendo pecado. Porque el pecado no prescribe con el tiempo. El pecado solo se borra cuando Cristo y su sangre lo perdona. No hay otra manera. Espaciar el tiempo entre nuestros desórdenes no lo limpian. No prescribe el pecado no prescribe. Bueno, a los 5 años ya se acabó. No, hermano, no.
Esto no funciona así. Gloria al Señor. Mirad, aquello que hacemos de vez en cuando no es un tropiezo, es una relación. Sí, Señor. Amén. Cuando un creyente inicia una relación con el pecado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entramos, ¿se dan cuenta? Espero que me estén siguiendo, que lo están haciendo. Se apaga el espíritu. Media hora. Entramos en apatía. El Espíritu Santo trata de corregirnos por medio de la conciencia, pero persistimos, caemos en ociosidad. Entramos en un desorden. El Espíritu Santo quiere seguir tratando con nosotros, pero ¿y cuando un creyente, a pesar de todas estas cosas, sigue persistiendo en su pecado? ¿Y cuando entra en una relación, aunque sea esporádica? ¿Qué sucede con ese creyente? Hay una escena que no deja de sorprenderme por el dramatismo. Dice Jesús: uno de vosotros me va a entregar. Se pone Pedro delante del Mesías mirándole a los ojos: Señor, seré yo. Judas podría ser el quinto o el sexto. Llega el turno de Juan, se pone delante del Mesías, se le queda mirando: Señor, seré yo. Judas sigue esperando su turno. Algo resuena dentro del Judas: no lo hagas. Llega el turno del siguiente, se le queda mirando a los ojos: Señor, seré yo. Judas está esperando su turno: Judas, no lo hagas. Llega el siguiente: Señor, seré yo. Judas, no lo hagas. Llega el turno de Judas, se atreve a levantar la cabeza, se le queda mirando a los ojos: Señor, seré yo. ¡Ay! Gloria a Dios. En ese mismo instante cayó una bomba en el mundo espiritual de Judas. ¡Bum! La onda expansiva reventó tantos principios, arrastró aquel caudal tantas barreras para frenarlo. A partir de ese momento la cosa cambió para siempre. Hay principios que se rompen, que desembocan en nuestra vida a una ruina. ¿Cómo te atreves, Judas, a mirarle a los ojos y fingir? Óyeme bien. No lo hagas, ¿eh? Gloria a Jesús. No se te ocurra atreverte a mirarle a los ojos y fingir como que no hubieses hecho nada, ¿eh? Te lo digo más claro. No se te ocurra participar de la Santa Cena con desórdenes escondidos, ¿eh? No se te ocurra hacerlo. Los que nos llevaron cautivos nos pedían canciones. Cantar canciones santas en tierra pagana. ¡No lo hagas! No cantes canción santa en tierra pagana. ¡No lo hagas! ¡No se te ocurra! ¡No cantes! ¡Llora! 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 ¡Canta!, te dice el enemigo. ¡Canta! Son los susurros del maligno. Canta. Cuando se te pone conciencia de asesino, que limpia las huellas para que nadie se dé cuenta de su delito, canta como cantan los demás. Levanta las manos, que nadie se entere. Habla en lenguas, que nadie se entere que estás seco por dentro. Disimula, que nadie se entera. Haz como que estás vivo, en que te estás muriendo. Disimula, canta, no lo hagas. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si lo haces caerás en consecuencias aún más trágicas. Gloria al Señor. Las consecuencias trágicas de guardar pecados y fingirlos. ¿Qué sucede cuando un creyente entra en esta dimensión de disfrazar traiciones con besos? Josué capítulo 7 dice la palabra del Señor que Israel va de victoria en victoria. No hay quien se le resista. Enfrentan a un pueblo que le llaman Ai, y bien nombre tiene de aire que les dieron, saliendo Ai, Ai, Ai. Y le dicen los generales: Josué, no canses al pueblo, si son 4 mataos. Son 4 mataos, no canses, que ya vamos nosotros. Es una victoria lógica, razonable, después de derribar al imperio de Faraón. 4 mataos que hay ahí. Venga, pues venid vosotros, y esta victoria está asegurada. Fueron allí y cayeron derrotados y avergonzados, y salen corriendo. Josué se echa las manos a la cabeza: ¿pero qué ha pasado?
Porque, hermanos, hay derrotas inexplicables. Hay derrotas que un creyente de madurez son irrazonables. ¿Cómo puede ser que sigamos cayendo en eso? Es que hay derrotas que ya no se pueden ni explicar. Pero ¿cómo has caído en eso, hermano? Después de tantos años, hay derrotas que no se pueden explicar, porque están escondidas las razones. Como Josué. Le dice Josué: hay anatema, alguien ha escondido, por eso habéis perdido. Amén, amén. Porque hay derrotas pequeñas que esconden derrotas más grandes. Y presentamos la derrota pequeña para que nadie se escandalice. Pero detrás de esa derrota pequeña solo es una apariencia para esconder otra derrota más grande. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo dice: si alguno se limpia de estas cosas, será útil al Señor e instrumento santificado y dispuesto. ¿Se dan cuenta que este texto conecta la limpieza con la utilidad y con la disposición? Porque a veces la falta de utilidad está escondiendo falta de limpieza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le dice Dios a Josué: Josué, no podrás hacer frente a tus enemigos, porque el pecado afecta al fluir del Espíritu. Dice: ni estaré más con vosotros. Miren, no es la primera vez que Dios amenaza con no acompañar al pueblo. Cuando levantaron un becerro, dice: no voy con vosotros, porque el pecado nos aleja del Señor. Amén. La consecuencia inmediata del pecado es una lejanía con el Señor. Por eso, el pecado erosiona nuestra cercanía, nuestra intimidad con el Señor. Dice: no podréis hacer frente hasta que os hayáis limpiado. Estaba diciendo: os espero. Josué está tirado en el suelo. Señor, hay que mirar. Y le dice el Señor: Josué, levántate. Pero Señor, ¿por qué me levanto? Si antes, cuando venían los enemigos, nosotros nos tirábamos al suelo y te decíamos: Señor, levántate y que sean esparcidos tus enemigos. Nosotros nos postrábamos, tú te levantabas y venía la victoria. Y le decía el Señor: sí, Josué, ante los enemigos externos tú te postras y yo me levanto, de esos me encargo yo. Ante los enemigos internos, el que me planto soy yo y el que te levantas eres tú. Esto es un asunto de voluntad. Amén, amén. De esto te limpias tú. Y esto lo decides tú. Decides limpiarte o seguir con tu mancha escondida. Tú lo decides. Mientras tanto, me quedo esperando aquí. No me muevo. Vete caminando por el desierto, pero yo no voy contigo. Podrás moverte, pero no habrá resultado hasta que no te limpies. Puedes acudir a todos los cultos, no faltar a ninguna reunión, llenarte de actividad, pero sin resultado, sin vida. Amén, amén. Daniel, tú ocúpate de no mancharte de la idolatría, que de los leones ya me ocupo yo. Eso le dijo el Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hace el Espíritu para seguir contrarrestando nuestra tendencia natural? Hemos empezado diciendo que la dejadez viene y apaga el Espíritu. Nos quedamos sin actividad interna y sin manifestación externa. Aparece la falta de deseo y el Espíritu golpea nuestra conciencia. Entramos en apatía y en ociosidad. Llegan las tentaciones, nos debilitamos en poder, llega la caída, el Espíritu redarguye. Y si aún así un creyente persiste, ¿qué hace el Espíritu? Dice la palabra del Señor: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando un creyente persiste, el recurso de gracia del Espíritu, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Están ustedes bien, verdad? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hace el Espíritu cuando un creyente persiste en seguir en su desorden y entra en esta situación? El Espíritu Santo se contrista por dentro. ¿Qué es contristarse el Espíritu? Es hacer que el Espíritu te hace sentir lo que está sintiendo Él. Le transmite al alma la tristeza que está sintiendo Él cuando tú pecas. El Espíritu Santo se contrista porque su mejor amigo ha dejado de jugar con él. Amén, amén.
Aleluya. Deja que llueva en tu alma para que la tristeza te consuma por dentro. Llega a ser un tormento para un creyente. La tristeza del Espíritu Santo llega a ser un tormento. Y si no, que se lo pregunten a David. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En el pecado de David, Dios lo disciplinó emocionalmente con tanta intensidad que David lo define: se secaron mis huesos por dentro. Sentía que se moría. Era tanta la tristeza que se le hizo insoportable. Dice David: en mi gemir estaba todo el día. Habla de gemir. No dice en mis lamentos y en mis gritos. No, en mi gemir. El gemir es el llanto de una paloma, un llanto apenas perceptible que no se oye claro. Tiene que ser un gemir. ¿Y saben por qué? Porque el que esconde su pecado se ve obligado a esconder su lamento. No puedes decir por qué lloras. Lo tienes que callar. Porque lo que te está haciendo llorar lo tienes escondido. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En mi gemir todo el día. Dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cada vez se hizo más intenso la culpabilidad que sentía David. Mirad, trataba de entretenerse con el reino, pero era imposible. Se acostaba por las noches atormentado. Después de pasar toda la noche en vela, cuando conseguía dormirse, nada más abrir los ojos, sentía que la mirada de Dios seguía mirándole. Fue insoportable. Cuando la culpabilidad, por causa de la tristeza que provoca el Espíritu, produce dentro de ti, se hace insoportable. David quería deshacerse de esa mirada y no podía. Le pasaba como el Sanedrín. El Sanedrín dice: mirar, Jesús nos está robando el corazón del pueblo. Pilatos, crucifícale, que nos roba el corazón del pueblo. Va Pilatos y lo crucifica. Cuando está en la cruz, dice la palabra del Señor, y al día siguiente era un día de gran solemnidad, era la Pascua, y había una ley que decía que cuando se celebraba la Pascua no podía haber ningún cuerpo colgado en el madero. Así que vuelven donde Pilato: Pilato, quítalo de la cruz, que no nos deja celebrar la fiesta. A Pilato sí lo quita de la cruz y lo mete en un sepulcro. Y cuando está en un sepulcro va de nuevo el Sanedrín: Pilato, con una piedra, no vaya a ser que vengan y se lo llevan. En vida le roba el corazón del pueblo. En la cruz no le deja celebrar la fiesta. Y en el sepulcro no le deja dormir tranquilo. Gloria a Dios. ¿A dónde te vas a meter para huir de la mirada de Dios? Amén. ¿Cómo vas a hacerte de la culpabilidad que el Espíritu quiere cargar sobre ti para que abandones tu desorden? ¿Cómo lo vas a hacer? Gloria a Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El Espíritu haciéndote sentir su estado de ánimo, haciéndote que los finos hilos de la lluvia caigan sobre ti, llenando tu jardín de sauces orones. Aleluya, aleluya. David ya no aguanta más y sale gritando: devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Hazme oír la voz de la alegría, que ya no lo soporto. Gloria a Dios. La tristeza le corrigió. Amén. Ojalá que Dios con las lágrimas todavía pueda corregirte. Amén. Amén. Porque si todavía el Espíritu puede hacerte llorar, todavía eres recuperable. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Dice Pablo: ahora me gozo de que hayáis sido contristados. Hay gozo cuando un creyente se entristece. Tienes pena y tristeza por lo que has hecho, estás perfecto. El problema es cuando no llores. Claro que sí. Gloria a Dios. ¿Recuerdan aquella mujer que se acuesta sobre su propio hijo? Lo mata, lo asfixia. Hermanas, ¿cuál sería la reacción? La reacción normal, ¿cuál sería? ¿Gritar? ¿Chillar? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Qué sería? ¿Alguien me puede explicar el silencio de esta mujer? Es inexplicable. Me asusta. Esta falta de lamento me asusta. ¿Cómo puede ser que no llores? La falta de lamento es una terrible amenaza. Cuando un creyente se acostumbra a dejar cosas y a ofender a Dios, ya no se duele. Esta es una situación peligrosa. ¿Qué hace entonces el Señor si la tristeza no corrige? Aleluya.
hace el Espíritu cuando un creyente persiste en su indolencia y ya no llora por lo que está haciendo? Dice Eclesiastés: si se embotare el hierro hay que añadir más fuerza. Hay que añadir más fuerza, porque las lágrimas no te han corregido, la conciencia no te ha redarguido, no ha podido corregirte de esta manera. Hay que añadir más fuerza. Dice el Salmo 137: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue al paladar. Dicho de otra manera, estaban diciendo: antes de que me olvide de ti, córtame la mano. Antes de que me olvide de ti, córtame la lengua. Ponían su integridad física en peligro antes de olvidarse de Dios. Y Dios piensa igual. Dios piensa igual. No te corrige la conciencia, no te corrige la tristeza. Es Dios capaz y bíblico utilizar juicios en la carne. No se asuste nadie. Hay un cambio de estrategia. Si llorando no te he corregido, no me queda más remedio que hacerte llorar. He llorado yo y no te he corregido, ahora te voy a hacer llorar yo a ti. No te han corregido mis lágrimas, te van a corregir las tuyas. Aleluya. Dice Proverbios: el terco caerá en desgracia. Cristo ofendido va a limpiar su templo y lo va a hacer con violencia. No aceptaste el trato amable. Es el momento de que la gracia desempeñe la espada. La gracia también tiene espada, señores. La gracia también tiene espada, y muy violenta. Miren, libro de Apocalipsis, si ustedes leen las amenazas a las iglesias, hay un patrón de conducta. Éfeso: tengo contra ti que has hecho esto, arrepiéntete porque si no vendré a ti. Pérgamo: has hecho esto. Le descubre, le advierte y le da tiempo. A todas igual. A todas les descubre y les da un tiempo para que se arrepientan. A todas, menos a Tiatira. A Tiatira le dice: le tienes entre vosotros a esa Jezabel que seduce a mis siervos. Noten esto: le he dado tiempo y no quiere arrepentirse. He aquí, la arroja en cama y con ella sus hijos. A esta se le ha acabado el tiempo. Se le acabó el tiempo amable y el tiempo del trato amable. Se le ha acabado el tiempo de la amabilidad. Me vas a conocer con los ojos encendidos. La gracia va a desenvainar su espada y la va a utilizar con violencia. Cuando el Espíritu no te corrige con la conciencia ni contristándote, te obligas a utilizar la violencia. Aleluya. Noten, esto es un mensaje de advertencia. Hay quien dirá: pero bueno, que estamos en tiempos de gracia, tranquilos. Esto era en tiempos de ley, que Dios era más severo en tiempos de ley, ahora en tiempos de gracia no pasa nada. Te voy a dar un dato solo. David estaba en tiempos de ley y Dios le esperó un año. Ananías y Zafira estaban en tiempos de gracia y no lo soportó ni un día. Amén. No existe ningún recurso legal de la que puedas evadir la justicia de Dios. No lo hay. Sí, Señor. Dios no puede ser burlado. A Él no le pones normas. Las normas las pone Dios. Amén. Amén. Miren, estoy terminando. Aún voy más allá. Dice Pablo: hay entre vosotros tal pecado que no se menciona entre los gentiles, arrojadlo en los brazos de Satanás. Es una disciplina pública de la iglesia, desecharlo de la iglesia, que todo el mundo se entere, que lo vean. Es una disciplina pública, es un juicio público, que lo vea todo el mundo. Dios es capaz de hacer esto. Amén. Y es capaz de hacer más todavía. Primera de Corintios 11:30: por lo cual, tomando la Santa Cena en desorden, aleluya, por lo cual hay muchos entre vosotros que están debilitados. Estos serán juicios de Dios. Y aún más, y muchos duermen. ¿Qué significa este duermen? Morían, literalmente. Y escúchame bien esta frase que se te quede en el corazón. Dice un entendido: no eran dignos de dar testimonio en la tierra, pero en virtud de Cristo eran dignos de llevárselos para el cielo. No estáis respetando mi cara en la tierra, os tengo que llevar para el cielo. Y es un acto de gracia y de bondad. Aleluya.
Primera de Pedro dice: es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Nunca el pecado ofende más a Dios que cuando lo ven sus propios hijos. Lo que hacen los hijos afecta la reputación del padre. El mundo va a juzgar el evangelio por los evangélicos, por nosotros. Pero escuchen bien, dice Eclesiastés: porque al no ejecutarse sentencia para castigar la maldad, trae consigo que el hombre piense solamente en hacer el mal. Es decir, esta disciplina de Dios no es venganza, es gracia. Amén. Amén. No es que Dios quiera vengarse de tu ofensa. Es la gracia de Dios que cuando no han podido corregirte los susurros de su intimidad, no le queda más remedio que chillar. El juicio y la disciplina paternal son los juicios de la gracia para que no te pierdas. Hebreos dice que disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Proverbios dice: fieles son las heridas del que ama. Las heridas responden fielmente al amor. Estoy terminando. Adán, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué culpa tiene la tierra? Si la tierra no ha hecho nada. Como un gesto de bondad, no puedo dejar a alguien maldito en un entorno bendito. Voy a trastornar todo su mundo para que se entere que ha caído en desgracia, para ver si viene corriendo donde mí. Esto es lo que hace Dios: trastornar todo nuestro entorno para que nos demos cuenta. Sufrir las consecuencias de nuestro pecado es un acto de gracia que el Espíritu te permite para que vuelvas corriendo arrepentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué nos dice este texto ahora? ¿Se han dado cuenta que este texto tiene un porqué y un para qué? Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Es decir, toda la expresión del amor de Dios está en dar a su Hijo. Pero este dar a su Hijo, ¿qué significa? Darlo en la cruz, darlo en el Calvario. Eso significa. El volumen del amor de Dios está en el sacrificio de Cristo. Dicho de otra manera, amó a Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, amén. Amó Dios y un simple alguacil le escupe en la cara. Amó Dios y mientras le ponen una venda en los ojos le golpean y le dicen: profetiza quién te golpeó. Amó Dios y cargó con una cruz de acción al Calvario. Amó Dios y fue crucificado de pies y manos. Si tú preguntas el por qué, el texto te responde: porque amó Dios. Las heridas responden fielmente a su amor. Y cualquiera diría, la siguiente pregunta lógica es: ¿y para qué? Contesta el texto: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Reciben esta palabra. Te amó Dios y permitió aquella herida. Te amó Dios y no permitió que ninguna hermanita viniese a consolarte. Te amó Dios y te dejó que corrieran aquellas lágrimas sin que nadie viniera a socorrerte. ¿Y por qué? No sé cuál es la finalidad, pero sé el motivo: porque te amó Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que no estás aprendiendo con el trato amable y necesitas aprenderlo con el trato duro. Los ritos de la gracia de su amor se expresan en la disciplina paternal del Padre. Cuando no puede corregirte con abrazos y besos, le das lugar a que Él utilice un trato más duro. Por eso vengo a advertirte, y terminando como hemos empezado, para que lo tengas en cuenta. Hemos empezado con una cosa sencilla, que parece que no tiene ninguna gravedad, pero es el principio de un escalón que puede llevarte muy lejos. Dice el texto: no apaguéis el espíritu. Amén. ¿Te das cuenta
cuenta de la importancia que tiene que te mantengas tu vida espiritual fluyendo, que conserves tu vida espiritual, que mantengas la vida del Espíritu fluyendo? ¿Te das cuenta? Porque como te dejas en tus propias manos, escucha, quien negó a Cristo y le traicionó fue Judas, pero pudo haber sido cualquiera. No somos inmunes, nadie de los que estamos aquí, a cualquier pecado. ¡Cuídate! 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 ¡Aleluya! Es la gracia de Dios y hará lo que tenga que hacer para que tú te salves. Escúcheme bien. Si para salvarte Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, no creas que se reprimirá en quitarte una gota de la sangre tuya para que no te pierdas. Muy bien. El Calvario le da derechos legales a Cristo para que utilice la vara cuando quiera. Qué bonito. Entiende que la verdadera motivación de Dios es que tú te salves. Amén, Cierra amén. tus ojos y adoramos al Señor. Amén. Alabamos. Gracias. Cierra tus ojos. Gracias. Aleluya, Señor. Entiende el trato de Dios para tu vida, por favor. No rehuses ningún trato de Dios. Entiende que Dios ha invertido tanto en tu vida que no va a permitir que cualquier cosa te estropee. Amén. Le ofende a Dios verte a ti, lo que más amas, con lo que más odia, el pecado. No lo soporta. Es superior a las fuerzas de Dios verte coquetear con pecado. No lo soporta. No solo no lo va a consentir, sino que lo va a corregir. Gloria. Acepta las advertencias del Espíritu y abandona aquello que te está perjudicando. Aquel desorden que sabes que está ofendiendo a Dios, aquel hábito que sabes que desagrada, por favor, es el momento de dejarlo. Le dijo Josué a su pueblo: no penséis que Jehová sufrirá para siempre vuestras iniquidades. Escúchame bien, que tú te hayas acostumbrado a ese desorden no significa que se haya acostumbrado Dios. Es la hora de purificar tu vida, de serle fiel a Dios con toda tu alma y tu corazón. Acepta la advertencia del Espíritu en el nombre de Jesús. Seguimos con estos ojos cerrados adorando al Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti que eres tu palabra. Gloria a ti que eres Amén. tu palabra.